Hola, hola, buenos días. Un placer darles la bienvenida a todos. Esto es Healthland at Home, una maravillosa iniciativa de la gente de Talent Republic y su conocido evento Talentland, que ahora lo hacemos en esta versión digital, siempre a la vanguardia y haciéndonos flexibles ante lo que hay que flexibilizar, ¿no? En el día de hoy, en esta Tierra de la Salud, vamos a estar platicando sobre la salud mental, sobre la salud emocional, un tema tan importante, especialmente en este momento de la historia. Y para ello tenemos un tema específico que se llama la crisis como oportunidad para el cambio. Para ello contamos con unos colaboradores espectaculares. Tenemos a Ana Paula Núñez, ella es licenciada en desarrollo, especializada en educación y maestría en terapia transpersonal. Tenemos a Carla Sierra, psicóloga máster en Gestalt, sexualidad y terapia de pareja, juntas, mejor conocidas como La Intensa y La Grandota. Está Alejandro Rocha, entrenador de alto impacto especializado en corporalidad y toma de acción. Es director de Proacción MX y además creador de Genki, la app. Está Álvaro Cuevas de Alba, artista multidisciplinario, activista social y fundador de Todos Dejamos Huella. Y mi querido Pablo Merino, coach, filántropo, educador, conferencista y creador de la neuroevolución. Sin más preámbulos, señores, vamos a darle inicio a este tema, a este panel. Y para darles una pequeña introducción, sea de forma individual o de forma colectiva, los seres humanos atravesamos la adversidad de diferentes maneras. Son desorden, o sea, sentimos como desorden o retos que contrastan nuestras experiencias usuales y que muchas veces pueden poner en duda, en riesgo o en contradicción las certezas o las convicciones con las que usualmente vivimos. Es por ello que el día de hoy traemos en este panel varios expertos para poder conversar sobre la crisis como una oportunidad definitiva para poder evolucionar, para poder transformarnos. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Pues ahora ya, Muy buen día. pues ahora ya compartiendo todas las perspectivas que tenemos para dar, voy a arrancar con unas preguntas, ¿sí? Para ir como caldeando el tema. A ver, vamos a empezar con las chicas, siempre las damas, ¿no? A ver, ¿qué puede desatar una crisis en la estructura emocional de un ser humano? Hola a todos. Yo podría iniciar compartiendo que creo que que lo recibimos como un impacto que viene de fuera, Sí. mayormente. Y quisiera compartir que es como situaciones como específicas, inclusive que ya tenemos como identificadas y las voy a mencionar como para ir entrando a un eh, terreno más conocido. Una ruptura de pareja, un despido laboral, la muerte de alguien, una discusión fuerte con alguien importante para ti. Ese es como mayormente conocemos como esos estados en donde nos invade una crisis de acá de afuera para acá, ¿no? Uh-huh. Y sí considero que esta situación nos pone en una oportunidad de contraste. Es decir, los seres humanos no aprendemos si no tenemos este comparativo. Entonces, lo que puede Uh-huh. de inicio resultarnos muy amenazante, y ya iremos compartiendo características de este impacto, es, es ese momento en donde puedes tener ese comparativo de, ah, si yo estaba bien, ¿no? Esto viene Uh-huh. a desbalancearme Un de choque, afuera ¿no? hacia Un acá. cambio. Uh-huh. Exactamente. Entonces es este contraste representado de situaciones como las que nombré, ¿no? Mayormente, las repito, un divorcio, la pérdida de algo o de alguien, de la misma estabilidad, llámese económica, emocional. Con esto me gustaría así como abordar que esto es el impacto pues de la crisis o lo que conocemos mayormente como eventos de crisis. Claro. ¿Y qué factores ustedes piensan que determina que efectivamente se sienta o se perciba como una crisis? Porque
si lo vemos a grosso modo, es una perspectiva muy individual, ¿no? Hay situaciones que pueden ser crisis para una persona y definitivamente para la otra no lo son, ¿no? Entonces, ¿qué factores podrían determinar que algo se llame para alguien crisis? Buenos días a todos. Sí, Cristi, fíjate que uno de los factores, pueden verse como varios, pero realmente solamente se engloba, es uno, ¿no? Es uno que engloba Uh -huh. varios, más bien, por el contrario. Y como bien lo dices, como las crisis se viven a nivel personal, aunque sea una crisis, digamos, como la que estamos viviendo hoy a nivel global, definitivamente hay características muy importantes en cada uno de nosotros como individuos. Y esto se determina a través de la personalidad. No hay Uh otra. -huh. Es esta personalidad que vamos creando, que es un patrón de pensamiento, ¿no? Y emociones que vamos estableciendo a través del tiempo. Esto es personalidad. ¿Y cómo se genera nuestra personalidad? Pues a través de nuestro entorno, que el cómo reaccionamos nosotros a través de él. Y esto es un aprendizaje. Esto lo vamos viviendo desde muy tempranas edades. Hay grandes personas autores, ¿no? En la parte de desarrollo humano que nos van marcando que el ser humano está en una constante crisis. Es una constante crisis de evolución. Y es una evolución, la podemos ver desde cuestiones muy, muy naturales, como cuestiones fisiológicas, cuestiones emocionales, cuestiones sociales, hasta una evolución observada desde la óptica transpersonal como una crisis hacia una evolución de conciencia. Entonces, un factor que realmente nos va a determinar, insisto, es nuestra personalidad, que está, digamos, conformada por el pensamiento, ¿sí? Nuestra estructura de pensamiento y nuestras emociones. Me gustaría aquí nada más recalcar que generalmente nosotros cuando estamos enfrente o estamos viviendo una crisis, lo primero que se desata es un desbordamiento emocional. Eso es lo primero en lo que vamos nosotros a poder detectar como una crisis. Es un desbordamiento emocional que lo podemos nosotros ir manifestando a través de diferentes situaciones que a lo mejor después iremos abordando conforme vayamos avanzando. Pero de entrada es una emocionalidad desbordante en donde lo interesante sería buscar el equilibrio, ¿no? A través del pensamiento. Y si nuestro pensamiento está determinado por ciertas circunstancias que hemos vivido en nuestra vida, es lo que dices tú y comentabas, es a partir de ahí como nosotros vamos a vivir esta crisis. Definitivamente la crisis es como un prerequisito para la evolución. De hecho, nacemos, o sea, o sea, todos nacemos, ¿no? O sea, un parto o una cesárea, ese momento es un momento crítico, un momento de crisis para bebé, para mamá, y desde allí la vida nace a partir de una crisis. A lo largo de nuestro crecimiento, también la crisis, cuando nos salen los dientes de la adolescencia, permanentemente hay crisis en nuestro cuerpo, pero se maneja en calma. Lo que tú dices que creo que hace la diferencia significativa es que genera un choque, ¿no? Un momento, un golpe emocional donde todo se cambia. Entonces, por ahí vamos a preguntar, a ver, a Pablo, ¿cómo puedo crear dentro de mí esta idea de poder manejar la crisis cuando me golpea, cuando se siente como tal, no cuando la vivo sublimemente que ni la entendí ni la procesé, sino cómo la puedo enfrentar? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues a mí siempre me gusta hablar desde que el problema nunca está en la acción y nunca está en el afuera, porque si hubiera un coronavirus que detuviera el mundo, si hubiera una crisis, una pandemia, que ya la tenemos, realmente lo único que pasó es que las cosas no salieron como las estábamos esperando y eso detona una crisis. Entonces, en realidad el problema no estaba en lo que sucedió, sino realmente siempre estuvo en lo que yo esperaba. Si yo aprendo a gobernar mi mente, aprendo a darme cuenta que la herramienta más poderosa de adecuación a la que tengo yo acceso es a mi propia mente. Y cuando nosotros nos resistimos, como meterte a un río y resistir la fuerza del río, pues sí, sí me voy a hacer una persona más resiliente y tal vez más fuerte, pero voy a acabar agotada y voy a acabar sin tener ninguna creatividad, una respuesta frente a la vida. La vida es un flujo, es un río que nos arrastra hacia nuestra grandeza, hacia nuestra evolución, hacia nuestra alegría, hacia nuestra creatividad, pero nos resistimos. La primera herramienta que me encantaría darles a todos es deja de resistir la crisis, deja de pensar que pudo haber sido diferente tu divorcio, como decían
las chicas, Ana Paula, que decían, o sea, deja de pensar que pudiste no haber tenido este fracaso, que no pudo haber un coronavirus. La vida solo es y ya está. Cuando yo tengo esta herramienta y me doy cuenta que tengo la habilidad de darle una respuesta interior al presente, como nos enseñan, me encantan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, me doy cuenta que hoy sí puedo dar una respuesta profundísima a la crisis. Entonces nace la creatividad, nace el impulso natural de darle un sentido diferente a la vida. Hay a unos que les pega muy duro la crisis porque estaban esperando que las circunstancias fueran totalmente diferentes, y hay otros que les pega más suave porque estaban esperando que el cambio llegara, y el cambio siempre, absolutamente siempre llega. Es como esa pareja que ama profundamente a su esposa, pero la deja libre en el más profundo sentido de la libertad de elegir lo que ella quiera, o la mujer al hombre de elegir lo que el hombre quiera. Y mientras te elija a ti, será un matrimonio, pero tal vez un día no te elija y tendrá que volar y también la mano. Para mí, la herramienta más profunda que existe es rendirnos frente al principio de realidad, rendirnos frente a que las cosas son como son, no como queremos que sean, y entonces ahí nace la creatividad, nace el amor por dar un sentido, un orden diferente a todas las cosas que existen, porque es lo que somos seres creadores. Interesante ver esto, entendiendo que entonces la crisis tiene que ver primero de una perspectiva individual, segundo de una expectativa, e incluso tiene que ver mucho con control. Desde ese ángulo vamos a preguntarle a Álvaro, entonces, ¿quién puede definir qué es una crisis y si eso realmente existe? O sea, ahorita que vivimos, decimos, estamos viviendo una crisis mundial, ¿eso realmente es así o va a depender del criterio? ¿Del criterio del quien habla o del criterio del que recibe la información? ¿No? O sea, somos seres interconectados en donde cada uno, cuando habla, emite una coordenada por medio de la oración, y eso va generando un proceso de comunicación, ¿no? O de transferencia de esa información. Si yo digo que lo que está, si estamos hablando de sistema empresarial, podemos hablar como estamos generando una abundancia en estos momentos, ¿no? O sea, en la industria hay una abundancia. Si estamos hablando en la tecnología, existe también una abundancia en donde esa crisis o ese movimiento del que se están hablando y estamos compartiendo, ahí en esos momentos se hace expansivo, ¿no? Entonces, gracias a estos momentos, el ser del que habla puede ser un ser físico, puede ser un ser sentimental, uno mental, otro espiritual, otro astral y otro akáshico, ¿no? Entonces hay niveles de conciencia, y esa conciencia te permite estar reconociendo en dónde estamos, el quién habla, ¿no? Si es un problema de crisis que comentabas, como esa parte de choque o de elementos de materia que se lastiman, el decir lastimar o el decir tocar o el sutilizar o el transformar, hay procesos, ¿no? Y cada proceso trae un código que permite comunicarlo al ser y a los demás. Esa sería mi aportación. Eso está muy interesante, porque desde ese punto, dependiendo desde qué parte de ti lo recibes, puedes analizarlo desde un ángulo o el otro, o percibirlo efectivamente como una crisis o no. Desde esta perspectiva, Alex, que te estoy dejando de último, pero nada que ver. ¿Qué hago entonces si encuentro dentro de mí esta crisis, o sea, en cualquiera de mis instancias de mi ser, encuentro que efectivamente esta crisis surge? ¿Qué hago para que esa crisis me pueda servir para expandirme y que además pueda servir como una suerte de entrenamiento de conciencia para que yo pueda, la siguiente vez que yo sienta en cualquiera de mis instancias que esa crisis existe, me pueda servir para crecer? Mira, primero que nada, sí me gustaría saludar a todos y aprovechar para retomar un poco los primeros temas de la gente que está con nosotros, de estos expertos. Y quiero como partir de la idea de que la crisis viene de un movimiento, de un orden, ¿no? Yo tengo un orden conceptualizado. La vida se rompe ese orden, y en el momento en que se rompe empieza a generar caos y empieza a generar movimientos críticos desde un lugar donde yo no lo esperaba.
Si yo lo espero, probablemente no es crítico, probablemente se convierte en reto, probablemente se convierte en una sorpresa, pero no se ve desde un lugar contractual, un lugar o sea, que se contracture, ¿sí? Entonces, Ok. vamos entendiendo que al final de cuentas todo maneja la misma curva. La curva tiene que ver con un rompimiento en el orden, encontrar un aprendizaje, entonces tener una curva de aprendizaje y decidir hacia dónde la quiero llevar, ¿no? Si la quiero llevar a un proceso expansivo o simplemente la dejo pasar y pues sigue su curso natural. En este entendimiento, creo que lo más grave dentro de una crisis no tiene que ver con que encontremos la oportunidad o no. Creo que eso es algo que ya es muy del dominio público. Creo que la gente logra entender que dentro de la crisis hay oportunidad, que dentro de la crisis puedes encontrar un movimiento, que puedes encontrar un aprendizaje. Para mí, dentro de lo que yo he enseñado a lo largo de estos años, creo que el riesgo se encuentra cuando encuentras la oportunidad, pero no la sostienes. O sea, cuando encuentras este descubrimiento, te das cuenta que puedes crear algo distinto, ¿sí? Y entonces tu cuerpo se llena de una sensación de alivio, entonces se llena de una sensación de plenitud, pero no generas o sea, ese sostén, ese hábito. Entonces, ¿qué pasa al mediano plazo? Que al final de cuentas vuelves a caer. O sea, al final de cuentas la crisis, dado que es contrastante en el orden que tú ves la vida, o sea, yo estoy acostumbrado a caminar a la izquierda y derecho y de repente llega una piedra y tengo que caminar al lado derecho, pues se convierte en un momento crítico, sigo avanzando, me doy cuenta que no pasa nada, me alivio, pero si yo no entiendo que el lado derecho probablemente es el camino correcto para llegar al resultado y yo regreso al camino izquierdo, no sirvió de nada. Entonces, creo que no nada más es encontrar la oportunidad, sino realmente entender que dentro de la oportunidad viene un programa, viene un sistema que requieres empezar a construir para crear hábitos, para sostener la oportunidad y para que esa oportunidad se convierta en una nueva realidad, en un nuevo orden de cómo ves las cosas y de cómo puedes tener resultados en tu vida. Qué interesante verlo desde esta perspectiva, incluso en la medida que ibas explicando me llegaba a la cabeza imágenes como cuando estás en el mar y de pronto te golpea una ola y si no prestas atención te golpea la otra y la otra y la otra, ¿no? Es encontrar como una suerte de esta manera de entender que baja la cabeza, toma aire y no permitas que la siguiente ola vuelva a hacerte el mismo daño que probablemente la primera te hizo, ¿no? Ahora, a quien quiera Así, participar abierto. Ajá. totalmente, hay que aprender a sostener y hay que Ujú. aprender a cuidar lo que tenemos desde un nuevo orden. Claro, es como una suerte de capitalizar el aprendizaje que nos haya dejado eso. Ahorita a quien quiera participar de todos nuestros maravillosos panelistas, ¿de qué forma puedo yo hacer un proceso, digamos, un poco sistemático? Sé que no puede ser sistemático porque en cada momento de la vida somos una persona diferente y cada aparente crisis también es diferente. Pero ¿de qué manera yo podría hacer una suerte de proceso, un ABC o un 2-3 que me sirva para afrontar la siguiente ola o la siguiente crisis o el siguiente choque que me lleve? A quien quiera participar, ¿eh? Bueno, de entrada voy a nada más dar un primer acercamiento, perdón chicos que tomo la palabra, pero siempre es la aceptación, es el paso que te abre al cambio. Lo que no aceptas, lo que resiste, persiste. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tuvieras solo unas llaves para tu automóvil, no tienes un duplicado y se te pierden. Lo que está pasando es que no tienes acceso, tienes una crisis, no tienes acceso al automóvil. ¿Por qué? Porque no encuentras las llaves. No es que no haya otra solución de ir a la agencia y sacar unas nuevas llaves, y eso va a tener un costo y un tiempo, pero mientras tú no aceptes que no has encontrado las llaves, las seguirás buscando, pero mientras tanto, no tendrás el automóvil. Lo que sucede en las crisis más fuertes es que pues, nos resistimos a pensar que la normalidad va a regresar. Nos resistimos a pensar que las cosas van a regresar a ser como eran. Y entonces hay muchas personas que están esperando a que regrese la normalidad, están resistiendo, no están aceptando que el mundo ya se transformó. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la medida en la que aceptes que tu realidad ya se presentó, que ya viene el choque, que ya estás dentro de una crisis, que ya viene la siguiente ola, entonces cuando aceptas, te transformas. Porque ¿qué pasa con la aceptación?
La aceptación es comprender lo que es. La negación es rechazar lo que es. Cuando yo acepto lo que es, entonces lo puedo tomar y lo puedo transformar. Pasa lo mismo en el duelo. Hay veces que son duelos pequeños, hay duelos más fuertes, como cambiarte de una ciudad, que tal vez es un duelo simple, pero el enterrar a un ser querido, tal vez a un hijo, son duelos muy profundos que se terminan cuando aceptamos la trascendencia. Y hay personas que pueden vivir con el corazón apuñalado porque nunca van a aceptar que un ser querido ya se fue, porque sería volverlo a perder. Entonces, ¿qué sucede en esta cuarentena, en esta centena, en esta pandemia? Es que estamos frente a un proceso de aceptar que la realidad ya se transformó. Y entonces nosotros podemos empezar a mirar con una visión diferente hacia el horizonte. Qué interesante este proceso de la aceptación, definitivamente es el primer, o sea, si yo no acepto, igual como pasa con los adictos, ¿no? Si alguien es alcohólico, hasta que no acepte que tiene un problema con el alcohol, no va a poder resolverlo, no va a poder hacer nada al respecto. Entonces, ¿de qué forma se podría hacer podría yo hacer un proceso de enfoque, de mirar dentro de mi piel para entender que algo me está pasando y aceptarme? Adelante, chicas bellas. Gracias. Oye, bueno, complementando un poco de lo que dice Pablo, que realmente es tal cual, es una aceptación. Porque, bueno, la crisis también, como lo comentó Alex, es este choque, ¿no? En donde hay un rompimiento, que ya lo comentaron. Para mí, digamos, un segundo paso sería el reconocimiento de la emoción, ¿sí? Que está sucediendo en ese momento. ¿Para qué? Para que no haya ese desbordamiento. Al momento de yo aceptar la realidad versus mi falsa seguridad o mi control, que también pues realmente no es, todas son situaciones de fantasía en un plano real, ¿no? Las cosas están sucediendo como están sucediendo y yo quiero, de alguna manera, como bien lo dices, sacar la cabeza de la ola para seguir respirando y eso me va a causar al paso del tiempo un cansancio terrible y entonces pues ya no voy a lograr realmente vivir la crisis como una aportación a mi transformación. Entonces, para mí un segundo paso sería aceptar, ¿sí? Aceptar cuál es la realidad, aceptar qué es lo que está pasando, observarme, siempre va a ser esta invitación a una observación, a profundizar en nosotros, a darnos cuenta de qué es lo que yo estoy sintiendo a través de eso que estoy viviendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no venga un desbordamiento, para que este desbordamiento no me lleve como la ola. La ola pueden ser nuestras emociones y nos pueden estar revolcando todo el tiempo ahí. Entonces, bueno, complementando a lo que dice Pablo, y sumando, para mí un segundo paso sería el reconocimiento de emociones. Y no sé. Es que sí, me estoy conectando con esto y yo entiendo como yo lo entiendo y como yo lo vivo y como yo lo trabajo, este reconocimiento de emociones es, por ejemplo, estamos escuchando palabras como resistencia, aceptación y yéndonos a un proceso personal, cada quien tiene conceptualizado qué es eso de una manera muy particular. Entonces, tenemos como esta generalidad, ¿no? De decir, no te resistas, hay que aceptar, pero hay un intermedio ahí antes que se obtiene con el conocimiento, el autoconocimiento, en donde puedes desde ahí entender, ¿sí? ¿Qué traes como registro de este tipo de cosas? Por ejemplo, nosotros que trabajamos tú a tú en consultorio, si entramos directamente con estas palabras de hay que revisar qué es su resistencia, de dónde viene, porque además las crisis nos dan la oportunidad de tocar heridas emocionales viejas, ¿sí? Eso es una constante invitación a, como decía Ana, a reaprender, a observarnos, a conectar, ¿sí? Entonces, creo que es importante que de estas palabras generales dejemos la invitación de decir, ¿y para mí qué son cada una de ellas? ¿Sí? Porque al final del día van a ser mis herramientas.
lo que es resistencia para ella. Revisando esto, en algún momento, caímos en cuenta que le digo, ¿te has dado cuenta cómo afronto yo las crisis? Y esto tiene que ver con la personalidad y con estos conceptos que traemos y con esta historia, ¿sí? Yo soy de tocar y irme. Ah, sí, ok, ¿qué sigue? Ah, ok, ya aprendí, ya, ¿no? Y hay gente que se queda en este proceso de resistencia, de aprender, de conectar. Entonces, para esto no hay como recetas de cocina. La base para mí sí sería conocer estos conceptos, ¿no? ¿Qué función han tenido y tienen en este momento de crisis? Este tema del autoconocimiento es absolutamente trascendental, porque si yo no estoy en la capacidad de observarme, si no me conozco, no tengo idea de lo que siento o lo que me gusta, estoy imposibilitada absolutamente de aceptar, de reconocer o de mirar. Pero para la mayor parte de las personas que nos escuchan, que puedan tener un acercamiento a su ser, o sea, si pueden conocerse o no, ¿de qué forma podrían ellos empezar a evaluar, oye, ¿será que lo que me está afectando es esto? ¿O será que lo que yo estoy sintiendo, será que yo estoy resistiendo? Porque además es difícil, uno tiene como una gran cantidad de puntos ciegos cuando se está tratando de mirar a sí mismo sin ayuda, ¿no? Pero ¿de qué manera podríamos empoderar o agarrar un poco de valor para mirar un poquito más objetivamente y en si estamos resistiendo mucho o poquito, o si la verdad no nos importa tanto, o si la verdad estamos molestos por otra cosa y estamos aprovechando una suerte de crisis mundial para estar más molestos? ¿De qué forma puedo Exacto. empezar a mirar dentro de mí? ¿De qué forma puedo empezar a hacer ese examen exhaustivo lo más objetivamente posible? Para quien quiera participar. Mira, yo creo que este es un tema, bien lo dijeron mis compañeras, es un tema que cada quien puede afrontarlo de maneras distintas. También tiene que ver mucho en el orden de las herramientas en las que nosotros como entrenadores, como coaches, como psicólogos tenemos como para poder apoyar. O sea, hay miles de caminos para que haya un proceso de autoconocimiento, pero yo creo que lo más importante tiene que ver con responder preguntas básicas, ¿sí? Como quién soy, a dónde voy, estoy conforme con lo que tengo, estoy conforme hacia donde quiero caminar, ¿sabes? O sea, preguntas básicas. Creo que a veces también estos momentos de crisis hacen que el ser humano tenga una tendencia como a ver las cosas en la misma magnitud que la crisis lo marca, ¿no? ¿Esto qué quiere Okay. decir? Que los momentos críticos se tienen que ver súper dolorosos para entonces creer que estás en una crisis y los momentos de oportunidad se tienen que ver como con llenos de fuegos artificiales para sentir que entonces estás teniendo un gran resultado. Y nos estamos poniendo de las cosas simples que permiten generar una personalidad o un hábito o un movimiento, ¿sí? O una nueva, o un nuevo orden. Entonces yo creo que independientemente de cuál sea el camino, sí requerimos como responder a cosas básicas, o sea, irnos por caminos muy pequeñitos y entender que ni vamos a ver fuegos artificiales y tampoco vamos a ver choques y dolor por todos lados. O sea, son pequeñas cosas que en la suma generan un resultado, ¿no? Entonces creo que va por ahí, independientemente de cuál sea la filosofía de cada uno de nosotros. Álvaro, a ver, que estás muy calladito. Entonces, ¿qué sucede si yo estoy experimentando todas estas cosas y a lo mejor yo no me siento tan afectada o sí me siento muy afectada por la crisis, pero la sociedad me enseña que tengo que estar preocupado y que tengo que estar desbordado y que tengo que jalarme el cabello y estar desesperado con esto que está sucediendo? Porque de alguna forma es lo que vivimos en los medios, es lo que vivimos en las conversaciones en la fila del banco. O sea, las personas siempre encuentran como este revuelo gigante para hacer. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo cuando la sociedad me dice que hay crisis y yo no lo percibo de esa manera? Lo que tú estás comentando es un punto de vista. Con lo que yo estoy percibiendo de mi realidad es, me junto con personas que en este momento estén viendo la crisis como una oportunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que, empezando desde mi visión, una visión lo más amplia posible, que sería la parte física, sentimental, mental, espiritual, astral y akáshica, al mismo tiempo puede generar una conexión con otras personas que puedan estar en esa misma sintonía. Entonces,
un ser con otro ser se unifica, ¿no? Ya se hace una pareja y luego después se hace un grupo y luego después va creciendo a generar una colectividad, ¿no? Lo que llamamos la conciencia colectiva. Entonces, dependiendo qué estemos conectando y con quién estemos conectando, van a ser los diálogos de la persona que esté al lado y nosotros podemos o somos capaces de transformar esos momentos, ¿no? Si hay una persona que está aferrada a su momento, la respetamos, pero también podemos, con su diálogo, transformar ese estado del ser, ¿no? Del otro ser. ¿Y cómo, de qué forma? Porque eso también tiene mucho que ver con la elección de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y del tipo de comunicación con el que elegimos conectar, el tipo de código en el que permanentemente estamos moviéndonos. Patrón de Pero recurrencia, ajá. ajá, exactamente. Entonces, ¿de qué forma yo puedo empezar como a encender este botón de discernimiento que me permita primero entender con quién sí puedo conectar a mi favor y además, que me parece sumamente valioso, cómo puedo servir yo además para impulsar la tranquilidad o un poco más de paz? O sea, como para ser un agente de cambio que incite a la paz y no a este revuelo de, la crisis. ¿Cómo podemos hacerlo? A quien quiera. Uno de los principales temas a los que yo me dedico es a mostrar que aquello que no sabes no te está ayudando. La ignorancia es la fuente de todos los sufrimientos. Yo le llamo la casita del terror, porque justo como bien dice Álvaro, ¿no? Una persona que está en ese concepto de tus amigos, está en ese estado, o cuando estás en esta circunstancia en que estás sintiendo y estás percibiendo y estás conectando con tus emociones, el problema con el que yo me he enfrentado es que si tú no sabes decodificar el estado emocional, el estado del alma, el estado del ser, el estado de tu mente, el estado emocional de ese momento, si no tienes las herramientas para decodificar y transformar la crisis en oportunidad, en creatividad, entonces literalmente es como estar en un coche sin llantas o sin volante. No puedes dirigirlo. Necesitas de un especialista, lo cual es maravilloso porque te puede ayudar a salir de ese estado, pero no necesariamente te va a regresar las llantas. La única manera en la que tú vas a regresar a todo tu poder es a través del conocimiento de nueva información. Estamos en la era en la que tenemos acceso a todo. Estamos en la era del despertar y no en un despertar esotérico, sino en darnos cuenta que somos un ser, como lo dijo Álvaro, me encantó, ¿no? Un ser espiritual, que estamos encarnando solo una etapa física con idas y venidas, con expansiones y contracciones, con sentimientos y con pensamientos, con paradigmas, que estamos literalmente, somos un traje galáctico, somos una botarga que le llamamos personalidad, pero que es gobernable. Y entonces, cuando tú empiezas a conocerte y empiezas a abrirte a la información, que será mi invitación, vas a empezar a tener códigos de decir, como decía Carla, perfecto, me puedo mover, puedo tocar e irme, o me puedo quedar en la emoción, puedo estar en la víctima y sentirme así, o puedo salir adelante, o puedo gritar, o puedo cantar, o puedo surfear la ola, o simplemente meterme en trabajo, o salirme del mar. Tienes la elección, como decíamos, ¿no? Si vas con una piedra y te topas con la piedra, la puedes rodear, brincar, saltar, puedes pulverizar la piedra, irle a la izquierda, puedes ir hacia un camino y luego darte cuenta que no querías y regresarlo andado, o puedes terminarlo solo por ver cómo se siente. El mundo solo son opciones y posibilidades. Todo parte de un proceso de conocimiento, de autogobernanza. Ya tenemos que dejar de ser títeres de lo que dice las organizaciones gubernamentales, las religiosas, las científicas, para entender que nosotros tenemos la capacidad de dirigir nuestra propia vida, de crearla a nuestra manera. Pues justamente desde este ángulo de la responsabilidad, de la elección, o sea, siempre estamos a una elección de distancia, de sentirnos o como queremos o un poco mejor a como estamos, ¿no? Porque además es como una suerte de peldaño. Pero desde este punto, en la cotidianidad, cuando yo estoy en este momento como absolutamente obnubilado por la situación, cuando estoy molesto por cualquier realidad interna que yo esté viviendo, ¿cómo hago para dar ese paso consciente y tomar la mejor elección de decir, ¿sabes qué?
me siento bien, porque uno lo sabe, digamos, en tu cabeza tú puedes entenderlo, pero cuando estás así desesperado, no le hallas la manera. Entonces, ¿de qué forma podríamos encontrar el valor para hacer ese empujito que nos mueve más adelante? A quien quiera participar. Yo, así como, A ver, Ay, perdón. perdón. Adelante, Eden. ahorita creo que mis amigas me van a querer rebatir lo que yo estoy diciendo porque, pues, obviamente la línea es como muy clara, pero yo sí creo que este tipo de decisiones, yo se lo digo constantemente a mis alumnos, tú sabes, la ciencia es cierta, hace un momento hablaba Merino del tema de la ignorancia, pero cuando es un tema de expansión, sí, cuando es un tema de oportunidades, tú sabes, o sea, tu cuerpo sabe, solamente se resiste a tomar ciertas acciones y a tomar ciertas decisiones. Y yo siempre se los he dicho a la gente, y cuando me lo preguntan son muy puntuales. Me dicen, ¿con qué? Yo, a ver, vamos siendo claros. La mente te dice que no porque tiene un montón de miedo. El corazón también te dice que te detengas porque le puedes hacer daño. Entonces, yo ese tipo de decisiones ni las tomo con la mente ni las tomo con el corazón. Al día de hoy, no sé con qué parte del cuerpo las tomo. ¿Sí? Las La tomo. nariz. Entender que tu cuerpo está protegiéndose. Con protegerse no te refieres solamente como a algo malo, solamente es a algo desconocido. Entonces, requieres entender que hay decisiones que son un salto al vacío, son un salto de fe, y de dónde va a salir, no tengo ni la menor idea de dónde va a salir, pero sé que de los lugares donde yo lo tengo conceptualizado ahorita, no va a salir. Ahorita, estas partes de mí me están diciendo no lo hago. Entonces, creo que cuando quieres encontrar una oportunidad, cuando realmente quieres tomar acción, requieres simplemente cerrar los ojos y tomar una decisión. Sigan, chicas. ¿Me lo complementas? Sí, claro. ¿Sí? Ajá. Yo me quiero ir a un compartirles de esto que están diciendo. Justamente en esta época me toca perder a mi papá. Entonces, este impacto, quisiera compartirlo desde la vivencia personal, ¿no? El impacto de no lo esperaba, esta sensación de no lo vi venir. Y lo que sí quisiera compartir es que la presión social de cómo es que tenía que ser abordado, ¿sí? Esta crisis, ¿no? Además, una crisis conocida que es la pérdida de alguien que amas, ¿no? Eh, Ahora, además, en esta modalidad en donde todo era virtual, ¿no? El velorio virtual, pero, ¿sí? La despedida virtual y todas estas cosas, todo el tiempo estaba en esta invitación de qué forma quería vivirla. Y sí me quedé con una parte que les quisiera compartir, es precisamente desde mí, o sea, sí acudí a mi caja de herramientas, no para, no para vivirla desde donde se dice que se abordan las crisis, sino desde mi... Y fui a buscar cómo estaba mi niña interior, pero fui a buscar cómo estaba mi resistencia y me permití vivirlo en esta nueva modalidad desde este conocimiento personal, precisamente como dicen, ¿no? O sea, con ese reconocimiento de que no sabía cómo, pero sí sabía que tenía con qué. ¿Y cómo lo fui descubriendo? En en este, en esta invitación constante de seguramente hay un regalo después de esto. Va a quedar en ti algo valioso, ¿no? Y justamente ahí tuviste que tomar esa decisión, como decía Alex, que yo le dije desde la nariz, o sea, ni desde la cabeza, ni desde el corazón, sino desde un algo que no sabemos de dónde viene. Entonces, sí, eso se vale, o sea, no sé dónde. Ay, Cristi, fíjate que yo quería complementar, o sea, digo, un poco, discúlpame, lo de que decía Alex, porque la verdad es que estoy muy de acuerdo con él. Ya dijiste que te íbamos a decir que Ajá, no, y claro no. que no. Las dos así. Sí. De hecho, si revisamos un poco de lo que comenté al principio, la invitación era la crisis a equilibrar. Y cuando llamamos equilibrar, tenemos que intervenir en todas nuestras dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que tenemos?
ya la sabemos, es el cuerpo, es la emoción, es el pensamiento, es esta espiritualidad, ¿sí? Como visto como ejercicio de confiar, no lo encasillemos en religión ni nada de eso, porque no va por ahí. Y bueno, en todo lo que también nos ha mostrado Álvaro, ¿no? Hasta los registros akáshicos. O sea, somos un mundo, universo de muchas dimensiones en donde podemos ir a través de estas situaciones que a lo que nos invitan es a transformarnos. Y cuando me refiero a transformar es observar, conocernos, reconocernos, reconectar. Y como bien lo dijo Alex y como lo plantea ahorita la intensa Carla, es ir a ese conocimiento nato, ¿sí? Es ese conocimiento nato que ¿en dónde está? En nuestro cuerpo. Bien lo dijo Alex, no, a veces la mente no, el corazón no, pero el cuerpo es el primer indicativo que te va a decir, ¿no? Que te va a estar diciendo por aquí sí, por aquí no, y si me voy a algo mucho más profundo, pero que es algo realmente tan poco observado y valorado, es la respiración. La respiración es una de nuestras herramientas que más información sobre nosotros nos puede decir cómo estamos en ese momento y conecta también un poco con lo que dice Pablo, ¿no? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Qué emociones estoy sintiendo? Eso se llama, y lo hemos creo que mencionado en varias ocasiones, autoconocimiento. Y ese es el gran regalo que nos da la crisis. Ese es el regalito que nos está esperando allá al final del túnel, en donde no vemos la salida. Ese es el regalo. La transformación, el realmente vernos desde adentro, de lo que estamos hechos, de lo que estamos conformados, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería dar un poquito de esta intervención. Gracias. Muy bien, por aquí. Adelante, adelante. Es que quisiera, me encanta a mí recapitular porque creo que hay muchísimas joyas, no creo, las he visto yo mismo aprendiendo. Quisiera simplemente decirles que Carla nos ha dado, bueno, gracias por compartir tu proceso, Carla, porque pues perder al papá es un tema muy, muy profundo, no hay recetas de cocina, ya también lo dijiste, y nos muestras que en una crisis lo más bello pues es navegarla, ¿no? La vida es eso, y me quedo con esto que también decía Ana Paula, ¿no? De sentirlo, de ir a esa sabiduría interior. Me quedo con lo de Alex, que también bueno, nos decía pues, el tema importante de esa intuición, de ese contexto total de tu frecuencia, que le llamamos espíritu, como le quieran llamar, que sale al final del camino. Ese sería como un mensaje de esperanza. Álvaro nos hablaba de esas conversaciones y de ese respeto y de esas dimensiones. Entonces, si nosotros podemos simplemente recapitulando, saber que tenemos una guía interior, que podemos desde nuestra propia sabiduría aprender que la luz del túnel se va a ir recorriendo paso a paso y que lo divertido de la vida, de verdad, al final, yo creo que a los 90 años nos vamos a dar cuenta que era dar cada paso, era lo divertido y lo que nos daba el amor más profundo. No el logro, no el éxito, no el llegar al destino, no el terminar con el aplauso, sino cada paso y cada gota de sudor que tuvimos que haber hecho. Me quedo con eso. Disfrutar el caminito. Aquí tenemos una pregunta, nos está compartiendo nuestro público, nos comparten una pregunta y dicen, ¿qué opinan acerca del destino? Aquí fíjense cómo hemos llegado de la crisis al destino. ¿Qué opinan acerca del destino? ¿Se supone que ya está definido o yo puedo cambiarlo? ¿O es posible cambiar el destino de acuerdo a las decisiones que tomamos? Eso nos comparten. Si quieren, alguien quiere aportar, quieren responder. Híjole, mira, yo creo que es un tema muy complejo, la verdad, pero yo sí hay algo que yo digo, el destino es como un videojuego, yo lo veo así, ¿no? O sea, si tú anteriormente, porque ya los videojuegos ahorita no sé cómo funcionan, pero anteriormente si tú dejabas al monito solo en el videojuego, el monito iba avanzando hasta que en algún momento se iba a matar o iba a perder o lo que sea que iba a pasar, ¿no? Entonces yo creo que el destino es así. Es un videojuego que si tú sueltas el control de mando, va a avanzar y seguramente hay algo trazado. No necesariamente porque hay un destino para nosotros, sino porque hay una interpretación de nuestra vida. Nuestra interpretación finalmente va a generar ciertos puntos de decisión, va a tomar ciertas decisiones. O sea, de alguna manera puedes predeterminar hacia dónde vas a ir si tú estás consciente. Es como una persona
que padece de hipocondría, ¿no? O sea, obviamente, pues muy seguramente si deja en automático su vida, va a terminar con una enfermedad muy grave, o la típica persona que es súper negativa y todo le pasa. Pues seguramente si deja el automático, va a llegar el momento en el que va a ocurrir algo desastroso. Aquí depende mucho de si tú estás dispuesto a tomar el volante y entonces tú empiezas a manejarlo de tal forma que hay algo sugerido dado tu interpretación de la vida. Es por eso que existe la crisis y existe la oportunidad, porque hay gente que le encantan los momentos de crisis porque lo único que encuentran es expansión. No es porque ellos hayan sido suertudos, es porque su visión de la vida, su visión del destino, tiene que ver con oportunidades, así como la gente que entra a una crisis y se acaba. ¿Por qué? Porque dentro de su visión y dentro de su destino, lo que va a encontrar es crisis. Entonces yo creo que sí está marcado, predeterminado según tu interpretación de cómo va a ser la vida, pero sí existe forma de que si tú eres consciente de tomas decisiones, entonces tú puedes dirigir el camino. Perfecto. Bueno, pues yo quiero hacer como un pequeño recuentito. Ya estamos casi de cierre, entonces quiero hacer un pequeño recuentito de las cosas que hemos estado conversando, pues entendiendo que la crisis se siente como un choque, ¿no? Como un rompimiento y a través de ese rompimiento podemos comenzar a reconocer y a observar, ¿no? Después de esa observación podemos comenzar a conectar cuando empezamos también a hacer las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué quiero? ¿A dónde soy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo con esto? ¿Qué pasa conmigo? Y desde allí empezar a tomar esta elección que sería, como decía Alex, como un salto de fe, la broma que echábamos de que viene de la nariz, de que no sabemos de dónde viene esa fuerza para ir en la dirección a lo que nuestra conciencia, o sea, la instancia más elevada de nosotros nos dice, mira, lo mejor que puedes hacer es tal cosa, ¿no? Que para llegar a ese punto necesitamos habernos observado. Y luego, entonces también es muy importante mantener esa conexión con nosotros, aprender a respirar, aprender a entender cuál es nuestro proceso interno y mantenernos como muy observantes y muy atentos a lo que sucede. Y ahí es que vamos descubriendo de qué estamos hechos y llega esa expresión maravillosa de la transformación. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de los panelistas que están aquí y a las personas increíbles que nos están escuchando y que nos han estado escribiendo también para participar. Ha sido un honor muy grande poder estar moderando todo este espacio de crisis como oportunidad para el cambio, que siento que además ha sido como anillo al dedo en este momento de la historia. No sé si alguien quiere cerrar con algo, ya estamos casi listos. Álvaro. Yo sí, Cristi. Ay, perdón, Álvaro, dale. ¿Alguien quiere? Bueno, complementando, lo último es, dentro de la filosofía esencial que tenemos, el compartirla es, hay 3 preguntas esenciales. Una es, ¿quién eres? Como código único y repetible, que vendría siendo nuestra huella. La segunda pregunta es, ¿en dónde estás? En esta parte de la historia, del destino, del momento, del espacio, del infinito. Y la tercera es, ¿cuál es tu deseo más profundo? Juntando esas 3 es lo mismo. En una frase Vedanta que dice así, tú eres tu más profundo deseo. Como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Como son tus actos, va a ser tu destino. Hablaba un poco del destino, entonces tú eres el destino mismo en diferentes fases, compartiendo el quién eres, en el dónde estás y en lo que deseas. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Bueno, ya estamos de cierre. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes y a ustedes, panelistas expertos, por habernos prestado toda su información, todo su saber, su medicina muy particular. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Health Land at Home. Bye, bye. Gracias.